Saludos a todos, le damos la bienvenida de nuevo al programa Nuestra América, que como cada semana los miércoles después de las 7 de la noche hacemos, bueno, ustedes ya nos conocen, quien les habla es Harold Cárdenas Lemas y dejo que mis amigos se presenten ellos. Luis. Hola, un placer, Luis Carlos Batista por aquí. Arturo. Hola, por aquí les habla Arturo López Levi, es un gusto estar con ustedes. Bien, estamos, entonces hoy tenemos varios temas en el programa. Queremos hablar sobre, evidentemente, sobre la situación internacional con el coronavirus. Vamos a estar hablando sobre Estados Unidos, sobre América Latina, sobre Europa y vamos a terminar con Cuba, como siempre nos gusta hacer. Entonces, les propongo ver nuestro primer video de hoy y empezamos entonces hablando de qué está pasando en Estados Unidos con esta crisis. Bien, nos vemos en un minuto. El gobierno del país ya presentaba sus propios modelos, pero otros modelos también se están haciendo, como el de la Universidad de Washington. Vamos a ver cómo está el panorama hoy a nivel nacional. Más de 185,000 casos confirmados, 3,769 muertes hoy. Y le decía de las proyecciones, la Universidad de Washington hace una muy interesante que vamos a presentarle en este momento. Esta gráfica lo que muestra es las muertes por día en Estados Unidos. Hoy por hoy estamos viendo, apenas ayer, este es el último dato que tenía la Universidad de Washington, 518 muertes el 30 de marzo. Y se calcula que en todo el país el pico de la epidemia será el 15 de abril. Faltan 2 semanas, ahí veremos, en un mismo día, 2,214 muertes en un mismo día. Lo que ocurre en Nueva York está unos cuantos días anticipado. Ahí se está viviendo la epidemia con 5 días de anticipación. Y por eso ayer veíamos 253 muertes en un mismo día y el pico de la epidemia en Nueva York será el 10 de abril. Y esto, el peor día, con 827 muertes, se va a visualizar de esta forma en los hospitales. Ese día se van a necesitar 73,620 camas en los hospitales. Solamente habrá 13,000 disponibles. Será de verdad un día muy complicado. Y las unidades de cuidados intensivos lo mismo. Se van a necesitar 11,000 unidades, solamente habrá 700 y habrá necesidad para 9,000 ventiladores ese 10 de abril según esta proyección. Pero no ocurrirá lo mismo en otros estados como California o como la Florida. Ahí el pico de la epidemia será un poco más tarde. Se anticipa que en California llegue el 27 de abril, todavía para finales de mes, en la Florida hasta mayo y probablemente estemos viendo todavía muchos fallecimientos hasta finales de mayo. Esa es la anticipación que hacen algunas proyecciones como este de la Universidad de Washington. Bien, y estamos de regreso. El catarro, como le decía, ¿no? Donald Trump tiene a Estados Unidos en crisis y yo quería empezar antes de que darle la palabra a mis compañeros, dándoles, por ejemplo, 2 datos nada más. Quiero agregar 2 datos. En primer lugar, el índice, es decir, el país está en una crisis muy grande en este momento, pero me llama mucho la atención que el índice de aprobación de Trump ahora mismo está en 45,9%, que es el índice de aprobación más alto. Aquí tengo una gráfica, lo pueden ver aquí. Es el índice de aprobación más alto en toda su presidencia. Es decir, este es el momento en que más popular está siendo Donald Trump, aunque fue el presidente que dijo que era solo un catarro y de que él tenía, su instinto le decía de que solo afectaría a menos del 1% de los ciudadanos estadounidenses. Entonces, con esa primera provocación, quiero darle la palabra a Luis o Arturo. ¿Quién empieza? Luis. Luis, no se ve. Yo creo que la experiencia primero. Sí, dale. Bueno, sí, por experiencia ustedes entienden la edad, entonces empiezo yo. Mira, yo creo que estamos ante una situación de crisis y las crisis tienden a aglutinar la población en torno al incumbente, al presidente. Yo creo que también es lógico que la oposición se vea en un dilema, que es el de, al atacar al presidente y al poner en el tema de debate, en la agenda, los errores que se han dado en la preparación con relación a la pandemia, siempre hay el riesgo de que se pueda valorar de que se está tratando de anotar puntos políticos en la coyuntura. Pero yo no sé, es mucho tiempo en política. Yo creo que las encuestas, esas que tú citas, Harold, que son muy ciertas, no son definitivas y hay que esperar. Es evidente
por, por los criterios de la comunidad científica y por los criterios por ejemplo, la mayoría de los economistas de salud, las personas que son especialistas en temas de pandemia, la gran mayoría ha presentado que la situación no es fácil. No sé si has visto que hay una especie de comerciales o de contraste que se están poniendo en algunas televisoras a raíz de la pregunta que hizo el periodista Acosta sobre, que por cierto que es cubano-americano, para CNN, que le preguntó al presidente que qué tenía él que decir sobre sacaron varios comentarios que él había hecho, en los cuales él menospreciaba la epidemia, no mencionaba el rigor de lo que venía, descuidó la preparación que se podía haber tenido, que podía haber tenido en las semanas que esto se presentaba en China. Hay importantes críticas en los principales revistas de la comunidad orientada a la política, como es la revista Foreign Affairs y en la revista Foreign Policy, que es un sitio digital más que todo. Han salido críticas importantes a la manera en que la proyección del secretario Pompeo contra China, la manera las proyecciones del propio presidente, y yo creo que eso va a tener un efecto a largo plazo. Vamos a preguntarnos en última instancia si esto va a ser a la larga, va a tener ese impacto, pero bueno, como tú dices, la encuesta es así y eso es paradójico. Mira, yo quisiera agregar a lo que dijo Arturo algo muy interesante. Y es que yo creo que se están repitiendo los mismos errores que pudimos apreciar en el 2016, ya con ahora la experiencia de lo que sucedió al final de 2016. O sea, el presidente está teniendo un púlpito que lo está utilizando como sustitución de los rallies que él tenía, los rallies presidenciales. En este caso ahora, o sea, todos los días en sus conferencias de prensa se ha demostrado que ha dicho información que no es del todo cierta, que no es del todo veraz, que ha utilizado para también coger y menospreciar a los periodistas que están haciendo su función, su trabajo. O sea, este no es un presidente convencional. En ese sentido, mientras más horas se le presta a Donald Trump, horas en el aire, se le presta a Donald Trump para utilizar este tipo de, o para seguir utilizando su táctica política y también, por supuesto, de campaña, entonces es bastante peligroso que los medios que cometieron ese error en el 2016 los estamos viendo cometer el mismo error. Y es el caso, por ejemplo, por supuesto, de CNN, MSNBC, por supuesto, ni hablar de Fox News, pero eso me preocupa. Por el otro lado, me preocupa también de que muchos analistas, sobre todo aquí en los Estados Unidos, están ya dando por sentado que Donald Trump va a perder la presidencia. Y eso, por supuesto, eso es más bien en la prensa escrita, por ejemplo, en New York Times, en Washington Post, en The Atlantic, se da por sentado por algunos periodistas de que Donald Trump va a perder la presidencia. O sea, yo creo que si la campaña presidencial en el 2016 fue inédita en el sentido de tener un candidato como Donald Trump tan colorido, por así decirlo, en este caso la campaña de 2020 va a ser inédita por las condiciones objetivas que va a enfrentar. O sea, va a faltar movilización de las personas. En muchos casos vamos a tener que ver el empleo de convencionalismo, o sea, de fuentes no convencionales, como por ejemplo tener que utilizar el voto por correo, o por ejemplo si se abren algunos colegios electorales. O sea, a día de hoy no se sabe, en primer lugar, cuánto va a durar esta pandemia, y en segundo lugar, si va incluso a afectar el día de las elecciones. Eso ni hablar, por ejemplo, y lo habíamos comentado anteriormente, de los errores que se aprecian que el Partido Demócrata está cometiendo. Por ejemplo, Joe Biden, la gente se pregunta, ¿dónde está Joe Biden ahora mismo? O sea, yo creo que no ha hecho
contrariado, o no contrariado, pero no ha producido un programa o una plataforma de streaming, por ejemplo, o no ha estado tan presente en las noticias como Donald Trump. Y eso indiscutiblemente puede afectar al Partido Demócrata. Hay algunas cifras que, por ejemplo, The New York Times estaba publicando de que los republicanos o sea, que las personas que se autodenominan republicanas y que se identifican como republicanas están más alegres y más entusiasmados por votar por Donald Trump que los que se identifican como demócratas por votar por Joe Biden. Y esos son elementos que hay que tener en cuenta. Como Arturo dice, o sea, 6 meses en política americana es mucho, pero me preocupa que se pueden comenzar a observar ciertas tendencias que pueden al final desembocar en una pérdida del Partido Demócrata en las elecciones de noviembre. Efectivamente, yo también quería agregar otro tema porque estás mencionando el liderazgo de Donald Trump. Yo recuerdo que las primeras 2 semanas de la crisis, la persona que estuvo a cargo de esto fue Mike Pence, el vicepresidente. Y según reporta el New York Times, varios asesores de Trump estaban preocupados porque entonces casi toda la atención pública la acaparaba Pence y no la acaparaba Trump, que es a lo que ellos están acostumbrados. A ellos lo que apuestan es a que Trump sea el gran líder que ilumina el camino para todos sus seguidores en el Partido Republicano en estos momentos. Entonces le quitaron la gestión de la crisis del coronavirus, se la quitaron a Mike Pence y se la pusieron entonces al presidente con estas intervenciones que él hace en la Casa Blanca, que es lo que dice Luis Carlos. Había un video muy interesante en el programa de Trevor Noah el otro día, que era comparando cómo las intervenciones que él está haciendo en la Casa Blanca por el coronavirus son muy similares a los rallies de campaña que hace Trump. Es decir, usted está utilizando las mismas palabras, descalificando a las mismas personas y elogiándose él mismo como siempre hace. Entonces, esa es la evolución de este fenómeno. Yo tengo una segunda provocación para mis colegas aquí en este programa, porque no es solo el hecho de que Trump haya aumentado por lo menos un pico inicial en la popularidad en el país, es que también hay un impacto muy fuerte en el número de desempleados que hay en Estados Unidos en este momento. Y quería compartir con ustedes otra gráfica. Esto que están viendo acá, espero que se vea. Esto que ven aquí es el índice, la gráfica que hace 538, que es uno de los medios más prestigiosos aquí en Estados Unidos, que cubre las elecciones y que cubre mucho de política doméstica. Esta es la gráfica de las personas que han presentado papeles de desempleo, es decir, de seguro de desempleo en Estados Unidos, y ahí la estamos viendo de décadas atrás. Ustedes ven el pico que hay, 3.3 millones de desempleados en la tercera semana de marzo se habían presentado en 2 semanas. Es decir, 5 veces casi el récord de desempleos que hubo en Estados Unidos. Creo que el récord anterior era del año 82 y esto rompe el récord pero por muchas veces más. Es decir, el número de desempleados que hay en este país es tremendo. Ya se han presentado 3 bills en el Congreso. Es decir, han habido 3 bills gubernamentales ya para tratar de lidiar con esto, y el tercero es uno que garantiza trillones de dólares para la economía estadounidense para poder lidiar con la crisis. También ha habido su forcejeo entre los demócratas y los republicanos sobre cuánto dinero se va a dedicar y en qué se va a usar y qué límites se le va a poner a la presidencia sobre cómo disponer de ese dinero, a la presidencia y al Senado, que es republicano. Entonces, quiero también escuchar la opinión de Luis y Arturo sobre este tema. Luis. Bueno, me permito empezar primero ahora, con permiso de Arturo. He estado escuchando y se estima que alrededor de un 20% de la población laboralmente activa pueda solicitar beneficios por desempleo. O sea, básicamente 1 de cada 5 personas queda desempleada en medio de esta crisis. Entonces, es algo que hay que tomar en cuenta, pero además de eso, no solamente la economía de las personas, sino también todo lo que eso afecta. Y quiero traer a colación también unos datos, por ejemplo, en el sentido de todos los inmigrantes o las personas que envían remesas a América Latina, en el sentido inmigrantes que envían remesas y sobre todo para Centroamérica,
que son datos que son muy preocupantes para intentar comprender cómo esta crisis en los Estados Unidos también tiene ramificaciones hacia otras regiones. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, 11 billones de dólares se reportó en el 2018 como parte de las remesas. O sea, trabajadores en los Estados Unidos enviaron 11 billones de dólares, que en español serían, perdón, en español serían 11.000 millones de dólares. De enero a julio del 2019 se superó en un 12.6%, lo cual es bastante ilustrativo. Las cifras del 2017, un 9% de la población centroamericana vivía o trabajaba en los Estados Unidos, y en el 2018 la región recibió alrededor de 22.000 millones de dólares en concepto de remesa. Por supuesto, esto implica una gran importancia para los países de esa región, de los trabajadores migrantes, en el sentido de cuánto es el porcentaje de las remesas como por ciento del Producto Interno Bruto. El Salvador tiene 21.4%, que es el país más alto. Honduras tiene un 20%, Guatemala un 12%, Nicaragua un 11.3%, Belice un 5%, y hay que tener en cuenta que Belice también tiene otras entradas, como es el sector del turismo, lo mismo que Panamá, con 0.7%. O sea, Panamá, por supuesto, es una economía mucho más diversificada. No obstante, también implica una pérdida de la economía por concepto de, por ejemplo, el principal empleador de Panamá, además del canal de Panamá, es Copa, y es el hub que se tiene en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Pero, por supuesto, con toda una gran parte de la flota de Copa paralizada, y a nivel mundial, eso implica también un duro golpe para la economía panameña. En el caso de Costa Rica, un 0.8% del Producto Interno Bruto es por concepto de remesa. O sea, con esto lo que quiero decir es que las cifras que se van a reportar, y hay que tener en cuenta de que muchas de esas cifras en los Estados Unidos no van a reflejar por supuesto, a los trabajadores migrantes en una condición migratoria irregular. Entonces, por supuesto, esto tiene consecuencias también para algunos países de la región, sobre todo los países centroamericanos, que somos los que más han enviado migrantes a los Estados Unidos. Mira, vamos a hablar un poco esto de lo de la campaña electoral, el impacto de la economía y de las otras cosas. Yo creo que la cuarentena está teniendo un efecto sobre la campaña de Biden que es difícil de valorar. Yo creo que Luis Carlos mencionó cosas que son importantes ahí, pero a mí me cabe la duda de si esos elementos en los cuales él no está presente está jugando el papel negativo que Luis Carlos le atribuye. Yo creo que Estados Unidos tiene un presidente a la vez, un solo presidente. El presidente en este momento, para fortuna o para desgracia, es Donald Trump. Y es muy difícil para un candidato demócrata con los quilates, con la experiencia y el background que tiene Joe Biden, estar haciendo el second guessing o el andar siguiéndole la pista y diciendo la opinión contraria. ¿Por qué lo digo? Por varias razones. La primera es porque no es lo lógico en la cultura política que tiene el país en el medio de una crisis. Segundo, porque yo no sé si eso le convendría. Biden es un señor, es la persona más vieja que ha sido candidato a un partido a la presidencia de los Estados Unidos. Donald Trump tiene 74, Biden creo que tiene 78 o algo así, o está por cumplir 78, o sería electo presidente si es presidente con 78, no me acuerdo muy bien cómo es el tema. Pero él no ha demostrado ser muy activo en la idea del manejo de los medios, lo que sin duda es una fuerza muy grande que tiene Trump a su favor. Es un hombre
de los medios, una persona que se sabe manejar y con las cosas que ha dicho que han sido tan irresponsables en el tema del coronavirus, a esta hora debería estar en muchos mayores problemas. En el término de en la cuestión de la economía, yo creo que Harold ha traído un punto de vista y ese gráfico que él trajo es un cañón en términos de analizar un tema, porque hasta ahora el tema de la economía, si es el tema que predomina, Trump siempre puede decir que la economía le estaba yendo bien y apareció un factor que él no tenía bajo control. Y en eso estaría diciendo la verdad. Si el debate se da en esos términos, no en los términos de cuánto estaba creciendo la economía como tasa en la época de Obama, cómo estaba la inversión, cómo estaban las tendencias en términos de los diferentes quintiles, yo creo que los demócratas tienen mejor caso. Pero dadas las características del sistema norteamericano y dadas las características de los debates que están teniendo lugar, yo creo que el presidente siempre va a poder, y él, déjame decirte, si hay un campeón mundial en culpar a los demás de todo lo malo que pase y atribuirse para él todos los méritos que se puede atribuir, a veces que no tienen nada que ver ni con su gestión, ese es Donald Trump. Entonces, yo creo que si digamos, el framework, la estructura del debate es esa, Trump tiene las de ganar. Dicho esto, me parece que Biden tiene porque en mi opinión está jugando a su favor, en la cual él no se ha convertido en el centro de la discusión y para julio, cuando sea la convención, que yo no sé cómo va a tener lugar, se va a poder proyectar de una mejor manera. Sí, eso no es lo único que está pasando en estos días. Yo creo que también tenemos otras razones para estar preocupados. Es decir, yo no quiero traerles más noticias de las que ya tenemos, pero nosotros teníamos pendiente desde hace varias semanas tocar la selección de Carlos Trujillo para atender a América Latina en el Departamento de Estado. Y lo teníamos pendiente y creo que debimos haberlo tocado la semana pasada, pero teníamos muchas cosas de que hablar. Entonces, toca hablar hoy quién es Carlos Trujillo, por qué está al frente de América Latina ahora en el Departamento de Estado, qué puede significar eso para la región y en particular para Cuba, porque ya forma parte entonces de un grupo de cubanoamericanos que tienen puestos de mucha importancia entonces en la administración Trump y que sin lugar a dudas pueden empezar a trabajar en conjunto o a trabajar mejor aún en conjunto de lo que ya están haciendo a favor de una política conservadora, que yo creo que es una política bastante reaccionaria. Entonces quisiera la opinión de mis colegas. Yo solo voy a agregar una cosa. Carlos Trujillo fue la persona que cuando estaba el momento más agudo del año pasado de la crisis en Venezuela, fue uno de los funcionarios estadounidenses que dijo que no se descartaba la opción militar estadounidense dentro de Venezuela. Entonces, ese es el tipo de persona de la que estamos hablando. ¿Quién me acompaña? ¿Luis? ¿Arturo? ¿Luis? Mira... No, Arturo. No, yo creo que estamos ante un politiquero cubano-americano más que viene bien preparado. Él incluso fue un lecturer, un conferencista en la Universidad de Harvard. O sea, el hecho de que esta persona sea un demagogo y una persona que ha puesto la política de Estados Unidos al servicio de los intereses de la ultraderecha cubano-americana, no le quita que se trata de un hombre talentoso, es un hombre relativamente joven. Tiene experiencia de cómo lidiar con el Congreso, porque él tiene experiencia legislativa, pues sirvió en la Cámara de Representantes en la Florida. La Cámara de Representantes de la Florida es una incubadora de políticos, no solo de la Florida en general, sino de políticos cubanoamericanos, para después pasar a las funciones federales. El más importante de ellos, el speaker de la Cámara de Representantes de la Florida, fue el senador Marco Rubio cuando estaba allí y compartían casa con David Rivera, que él ahora dice el senador Rubio que no era tan cercano a él por todas las cosas que han pasado con David Rivera. Pero en el caso de Trujillo, yo creo que es una persona bien preparada y, como dice Harold, él está muy alineado con la agenda de pensar
que a lo que falta en el caso cubano, una vez que falta Fidel Castro, una vez que falta ese importante elemento de carisma en el sistema, es el último empujón. El último empujón que llevan 61 años dando, pero vamos a ver, siempre tienen la esperanza de que el año que viene en La Habana. Y en ese sentido, yo creo que él, en esa posición de subsecretario a cargo del hemisferio, tiene mucho daño que hacer. Estas personas no han mostrado remilgo alguno en sacrificar incluso los intereses más importantes de los Estados Unidos en materia de seguridad, en materia de cooperación antinarcótico con otros países, en materia del prestigio del país en el hemisferio. Ellos nunca han vacilado, no han tenido remilgo alguno en sacrificarlo para la cruzada, la vendetta que ellos tienen en el tema cubano. Yo no creo que vayan a ayudar en ninguna medida a la importante agenda que podría ser ayudar a los cambios en Cuba, introducirle una dimensión democrático-liberal a esos cambios, porque eso no es lo principal que a ellos los motiva. La motivación fundamental del grupo en el cual Carlos Trujillo se adscribe es reponer en Cuba, en el gobierno, a los mismos sectores que dominaron la política cubana antes de 1959 y no están promoviendo un proceso, de liberalización, de la ley a la ley, como ocurrió en la transición española. No tienen interés en que la economía se abra y que de esa manera dé un sustento con una sociedad económica mixta a una potencial apertura política, ni nada de eso. Eso no está en su agenda, ni siquiera los derechos humanos. Todo eso es simple y llanamente un pretexto, una hoja para apoyar la agenda de echar atrás 60 años de historia, lidiar con lo que Marco Rubio ha llamado un simple accidente. Esa es la visión que se oye también en la visión de Trujillo. En América Latina él no parece reconocer razón legítima alguna para que haya un electorado de izquierda. En Estados Unidos él puede entender que alguien quiera votar demócrata, pero él no entiende que haya pasado nada que haya empujado a personas a elegir a alguien como Evo Morales, o que haya pasado nada que haya empujado a un ecuatoriano a votar por Correa. En ese sentido es una anteojera ideológica que, a pesar de su inteligencia, porque yo he visto algunas de las cosas que él ha dicho sobre política norteamericana y en esa sí parece muy informado, yo creo que no va a ser bueno para la política de Estados Unidos hacia el hemisferio y mucho menos para la política hacia Cuba. No hay un interés en establecer una política constructiva de largo plazo, incluso alineada con los valores e intereses norteamericanos, sino primero el tema electoral. La Florida, que el presidente salga reelecto. En eso él sí sabe cantidad. Y segundo, satisfacer esa base en la Florida que él cree que es decisiva a la elección del presidente, de la cual él proviene, que es la de la agenda revanchista, la del desmontaje total de la revolución, como si eso fuera posible, y la imposición, una dinámica política en la cual incluso los opositores internos, en mi opinión, jugarían un papel muy, muy menor. La idea es crear un vacío de poder que lo mismo provoque una implosión del gobierno cubano, y en ese vacío el sector político que él es representante, que es el exilio puro y duro, pueda jugar un papel, ni siquiera los opositores internos, y o que alguna situación lleve a una invasión, y que en esa invasión, a la manera de los exiliados iraquíes, llegar al poder allí y ser impuesto por la fuerza de la sangre. Yo no creo que tenga mucha esperanza, pero no me sorprende que él haya recibido algunas señales en ese sentido, porque sabemos que en Miami existe un platismo de viejo cuño que ha recibido nueva sangre en las proyecciones de algunos de los recién llegados, que incluso han llegado a decir que apoyarían una intervención militar, un bloqueo total a Cuba y esas cosas. Mira, por supuesto, Arturo ha dado una intervención bastante explícita y bastante amplia. Yo tengo muy pocas cosas que agregar después de Arturo. En ese sentido, el único puesto de importancia para la región
en base a la política exterior norteamericana, que quedaría en manos de una persona de origen no cubano, si en este caso Trujillo es aprobado como asistente del secretario de Estado o secretario de Estado asistente para el hemisferio occidental, sería el jefe del Comando Sur. Y para los que estudian sobre todo la política exterior norteamericana en cuestión hacia América Latina, saben que el jefe del Comando Sur es una persona bastante relevante, sobre todo en la cooperación con algunos países, por supuesto, sobre todo en el tema de apoyo de los Estados Unidos a estos países en la lucha contra la guerrilla, tráfico de droga, apoyo al tráfico de droga, en fin, toda una serie de políticas que implementan los Estados Unidos, tanto con administraciones republicanas como con administraciones demócratas. Ahora, el punto es que esto logra en primer lugar con la nominación, que es muy probable o es virtualmente ya aprobado, que sea aprobado Carlos Trujillo como secretario de Estado asistente. Sería muy difícil para mí encontrar una sorpresa en el Senado, si el Senado decide no aceptarlo, porque en primer lugar, bueno, es una posición de nivel medio superior, podría decirse que es un rango de tercer nivel, con el secretario de Estado, el deputy secretario de Estado, y luego el secretario de Estado asistente, pero al mismo tiempo controla la política de los Estados Unidos hacia la región de una manera abismal. Entonces, se confirma una vez más de que Donald Trump le dio a Marco Rubio el total control. Donald Trump y Pompeo. Y ellos se puede ver en este sentido de que la visión de tanto el secretario de Estado como el presidente de los Estados Unidos en este sentido hacia América Latina es una visión de de una prioridad bastante relegada, por así decirlo. No creo que hay una visión de la perspectiva y de la gran oportunidad y los grandes beneficios que tiene la región en este sentido. Entonces, conclusión, Pompeo y Trump le han dado a Marco Rubio un total control de las políticas de Estados Unidos hacia la región. Yo creo que es algo inédito. No sé qué tú piensas, Arturo. Creo que nunca un senador había tenido tanto poder sobre una región tan grande como América Latina en este caso. No, hay otros casos pero son senadores que han tenido mucho más background y mucho más historia en el Senado que Rubio. Lo que pasa, yo creo que se podría hablar de, por ejemplo, Patrick Leahy. Patrick Leahy estaba pensando, pero tuvo un gran papel, por ejemplo. Creo. No, es que en este caso es una región que no es considerada prioritaria en el interés norteamericano, y eso yo creo que es un error estructural que incluso ha tocado a los gobiernos demócratas. América Latina es un gran mercado, es el vecino más cercano para los Estados Unidos, y aunque no se menciona porque se asume desde la doctrina Monroe que Estados Unidos tiene un lugar especial en el hemisferio, las posibilidades de complicarse la vida con cosas que tienen que ver con América Latina son grandes. Pero también ha pasado en muchas ocasiones cuando no hay una prioridad, no hay un Chávez dándole la guerra ahí, no hay una situación como la crisis de los misiles o la prominencia internacional que ganó Fidel Castro. Muchas veces se ha despreciado la cuestión de la región y se ha mirado a México como un caso especial, porque México está abierto más bien en la agenda de Norteamérica y una cosa así, que se maneja más desde la Casa Blanca. El Departamento de Estado, en este caso, sería de México para abajo. Y es allí donde este hombre tiene mucho mal que hacer, te decía. Yo creo también que es importante la figura. Trujillo era un hombre de Jeb Bush, y cuando fue necesario soltar aquello y pasarse a Rubio, y cuando fue necesario soltar a Rubio y pasarse a Trump, él lo hizo. Más bien yo creo que él pasó de Bush a Trump directamente. Él incluso, tengo entendido, que daba un seminario sobre las elecciones y hablaba mucho de Trump
en el último año que estuvo de lecturer en Harvard. Yo quería decirte una cosa además, que él, las historias que tiene es hasta en temas de política interna norteamericana, es un tipo muy dado a poner el dedo y saber para dónde sopla el viento. A raíz de las cosas que han pasado en la Florida, los excesos y abusos en el uso de las armas de asalto, él en su récord en la Florida fue uno de los defensores en contra de cualquier prohibición a nivel estatal contra las armas de asalto. O sea, es un individuo, su récord, te digo que en ciertas cosas él es un individuo digno de ¿cómo decirte?, de encomio por cómo se cuela, porque se cuela muy rápido en las esferas políticas de diferentes maneras. No viene de un background de Ivy League School. Él creo que estudió en un community college en la Florida y de ahí pasó hizo la escuela de Derecho en Tallahassee, lo cual lo convierte en una persona muy preparada para la política de la Florida, pero de ahí saltó a ser un disertante, un conferencista en temas de derecho para undergraduate y temas de política en Harvard. O sea, que es un individuo que se sabe, tú lo oyes hablando y él sabe lo que está diciendo y se maneja en los temas políticos. Él sabe cómo presentar las cosas de la manera que le conviene. Claro que una persona informada se da cuenta que hay mucha manipulación en lo que él está haciendo, pero tiene las características de los políticos, de los politiqueros demagogos cubanos, en el sentido de que son pico de oro, capaces de vender sueños y sobre todo de darle la vuelta a cosas que cualquiera puede ver como una tontería. Por ejemplo, decir que los cubanos que han sufrido nacionalizaciones de propiedades en Cuba tienen que ser incluidos en las reclamaciones norteamericanas, porque si no serían tratados como ciudadanos de segunda categoría. Eso es una gran manipulación, porque se les está dando una condición de ciudadanos más que de primera categoría. Un ciudadano normal tiene que ser ciudadano de Estados Unidos para ser cubierto en sus reclamaciones al momento de que la nacionalización de su propiedad tuvo efecto. Pero él, por ejemplo, yo lo escuché en una de sus intervenciones decir una cosa, que los cubanos no somos ciudadanos, los cubanos que pidieron las propiedades no son ciudadanos de segunda categoría. Claro, porque él asume que haber llegado a los Estados Unidos después de haber perdido la propiedad y que se te aplique la ley es no incluirte en las reclamaciones de ciudadanos norteamericanos. Pero es que eso Estados Unidos no lo ha hecho con nadie y ningún país lo ha hecho en ninguna parte del mundo. Entonces lo que ellos están reclamando es usar la generosidad que tuvo Estados Unidos al recibirlos a ellos y a su familia en los Estados Unidos como nos ha recibido a nosotros, y en respuesta a esa generosidad están metiendo a Estados Unidos en un rollo con terceros países, las Helms-Burton, juicios, sanciones secundarias y todo eso, que son un desastre. Pero él es capaz de un abogado venir y reformular el argumento de esa manera tan pícara. Esa es una característica. Pico de oro, capacidad de manipulación. Eso él no lo puede defender en una corte internacional. Si él va a La Haya y trata de venir con ese cuento, va a haber un buen abogado que le va a desbaratar todo eso en 5 segundos. Pero ellos no van a las cortes internacionales. Ellos manipulan las leyes y la situación, el poder político que tienen en un estado swing en los Estados Unidos. Tiene esa característica. Manipulador, bien entrenado, pico de oro. Y la segunda es capacidad al descaro de saltar de un caballo para otro sin importarle en lo más mínimo ni ética ni compromiso. Jeb Bush hizo campaña por él contra Paul Crespo. Jeb Bush, cuando era gobernador, cuando él estaba corriendo en su distrito, que le cambiaron el distrito, Jeb Bush hizo campaña por él. Y cuando llegó la hora de las calabazas en el 2016, bye en el momento de que Bush lo necesitaba más, y se fue con Trump. Muy característico de esos políticos cubanoamericanos, esos politiqueros cubanoamericanos. Ningún sentido de lealtad y capacidad de manipulación al 100%. No, es que lo mismo se puede decir de Marco Rubio, porque Marco Rubio fue un aliado y algo así como que Jeb Bush fue su mentor también, cuando estaba en el Senado
la Cámara de Representantes en Tallahassee. Sí, es decir, como dice Arturo, yo también creo que ser un político hábil no te hace ser un buen político, ¿no? Hay una diferencia entre eso y este es un político hábil. Lo que tú mencionas de las características... Si me permite, sí. Hay políticos, esa distinción que tú haces es muy importante, Harold, y yo creo que en cierta medida Maquiavelo era el menos maquiavélico de los teóricos de la política, porque él decía abiertamente lo que pasa, ¿no? Pero también dentro de la política hay ética. Aunque la relación entre ética y política es compleja, tú te encuentras un grupo de personas, por ejemplo, fíjate la lealtad que, por ejemplo, un congresista como James Claiborne mostró con relación a Joe Biden en la primaria en South Carolina. Él cuando Biden lo necesitó, se cuadró y fue allí y dio la talla, ¿me entiendes? En un momento en que el futuro de Biden estaba en entredicho. Entonces, por eso es que te digo que estos cubanitos, para decirlo de alguna manera, se llevan la rosca con gran facilidad. Ellos vienen de una escuela. Es que esto, Harold, tú lo has estudiado por la parte de la historia de Cuba. Esto es una escuela. Esto viene de si te gustaba, digamos, Carlos Hevia, pero aparecía Aureliano, te cambiabas para Aureliano. Y hay mucho, ¿cómo se llama eso? Transfugismo, camaleonismo político que ellos aprendieron muy bien. Yo no sé si tú sabes, pero Lincoln Díaz Balart fue dirigente de los jóvenes demócratas creo que fue en la Universidad de Miami, UFIU, y ahora mira dónde anda. Eso no quiere decir que la gente no pueda cambiar, porque el propio Reagan incluso fue demócrata y cambió para republicano. Pero dentro de esa dinámica, ellos dividen el tiempo entre acuchillar a los rivales antes de que la elección empiece y después acuchillar a los amigos cuando se trata de ganarse el favor del candidato que está ganando. Sí, efectivamente. Tú decías eso, yo estaba pensando en la oposición cubana, cuántos radicales de la oposición cubana no fueron pioneritos, miembros de la Juventud Comunista Cubana y todo, y hoy son muy vocales en contra del gobierno cubano. Es decir, esa capacidad de saltar de un extremo al otro, a mí me cuesta mucho trabajo realmente respetarla. Es decir, yo sí entiendo a la persona que puede tener reservas sobre su propio grupo político y pueda tener críticas hacia ese grupo político, pero personas que saltan de un extremo al otro extremo, ya me es muy difícil no creer que no sea una conducta camaleónica, ¿no? Pero lo que hace Trujillo, y tú lo mencionabas al principio, forma parte de esa teoría de que Venezuela solo necesita un empujón más, de que Cuba solo necesita una sanción más y de que la solución de terminar el régimen en esos países está ahí muy cerca. Yo escribí un artículo hace varias semanas antes de la crisis del coronavirus y le puse la teoría del último impulso. Y esa teoría del último impulso es básicamente eso, es que solo necesito empujarte un poquito más y esta vez el plan mío de cambio de régimen sí va a funcionar y el plan mío de sacar a los Castro del poder va a funcionar. No solo funciona en los cubanoamericanos respecto a Cuba, también funciona en Cuba domésticamente, es decir, la teoría de que tengo un plan económico nuevo que va a solucionar todos los problemas en la isla, o de que tengo un nuevo dirigente que va a solucionar todos los problemas internos que tiene el sistema político cubano, también es una ingenuidad muy grande que no permite realmente entender lo complicado que es el problema. Entonces, esas teorías del último impulso y esos políticos que optan por un último impulso, realmente creo que hay que superarlos en algún momento. Había una pregunta de René Fidel que quiero responderla, porque no me gusta dejar sin responder las preguntas de la audiencia. René Fidel preguntaba si a nuestro juicio existe la posibilidad de que una erosión esperable del manejo de la crisis, ¿no?, que se puede dar en el contexto electoral de los Estados Unidos pueda ser abortada con una escalada de las amenazas a Venezuela. Si entiendo la pregunta, creo que René Fidel está preguntando si cabe la posibilidad de que Estados Unidos aumente una escalada de sanciones o agresiones a Venezuela para desviar la atención pública de la erosión política que puede tener la administración Trump por cómo está manejando la crisis del coronavirus. Este es el escenario que en Estados Unidos le llaman Wag the Dog, por la película de Robert De Niro, en el que el presidente tiene un escándalo
y entonces los consejeros sugieren empezar una guerra para desviar la atención pública en una campaña presidencial, que no es muy distinto a lo que está preguntando René Fidel. Sí es posible que se haga, es posible que se busquen, es decir, no solo Venezuela, hay varios escenarios en que la administración Trump puede tratar de desviar la atención, o apelando a las relaciones internacionales, desviar la atención del votante estadounidense para poder sacar ventaja política de eso. Entonces, creo que sí, creo que se esperan más sanciones, y si Trujillo es confirmado, se puede esperar ahora un nivel de organicidad entre las instituciones federales estadounidenses a favor de más sanciones a países entre los que está Cuba. Entonces, ¿quieren decir algo, Luis, Arturo? Sí, yo quisiera decir algo. Mira, Luis, ¿te parece si ponemos el video de América Latina y empezamos a hablar de América Latina, o vas a hablar de Estados Unidos? Adelante. Vamos a ver entonces un videito que les tenemos a América Latina para introducir a América Latina. ¿Arturo? ¿Puedo decir algo sobre la pregunta? Sí. Mira, yo creo que es importante estar abierto a que esta es una administración donde eso que dice René Fidel, digamos que hay coincidencias muy sospechosas en acciones de política exterior que sirven para distraer de dinámicas de política interna que son desfavorables al presidente. Eso ha pasado. Pero no es tan fácil de hacer esto, porque si se hace al descaro, obviamente el otro lado del establishment va a chillar y va a decir, ven acá, esto es un invento, esas cosas pueden pasar. Sí, dentro de un contexto electoral, generalmente hay que decirlo, durante la temporada electoral no se inician una guerra o una cosa así. Pueden haber acciones de tipo quirúrgico, puede haber una sanción más, una cosa así, y en el caso de la relación con Cuba o la relación con Venezuela, ese es un portafolio donde, como decía Luis Carlos, se le ha entregado al lobby de ultraderecha cubano-americana. Así que otra sanción, no lo dude. La política de la administración Trump hacia América Latina, debajo de México, y yo diría que en ocasiones puede llegar hasta México, pero hasta ahora es todo lo que hay debajo de México. Eso empieza es la política hacia la Florida por otros medios. Entonces, lo que le va a recomendar Trujillo, lo que le van a recomendar los asesores, es en última instancia necesario para ganar el estado de la Florida al presidente. Y si eso incluye una mayor sanción a Venezuela, una mayor sanción a Cuba, ellos lo van a tomar. Fíjate, René Fidel, si la situación es tan falta de seso, que se le hace daño importante al capital humano de los Estados Unidos con otros países, al seguir insistiendo en la persecución de las misiones médicas cubanas en terceros países. Hay nadie en su sano juicio que esté sentado frente a una computadora, que haya tenido un degree, un grado en relaciones internacionales, se le puede ocurrir que el gobernador de la Lombardía o el presidente de la Comunidad de Valencia de España va a pensar 3 veces en reclutar y contratar médicos cubanos en la situación de emergencia que esas 2 regiones tienen, porque una cabeza calenturienta en Miami movilice a alguien en el Congreso y diga, óigame, que Estados Unidos va a chillar, o que han notificado que no les gusta que Valencia reciba a unos médicos cubanos, o que la Lombardía reciba unos médicos cubanos, o que Andorra, fíjate, en el principal diario de Andorra, que lo leen en la Embajada de España, de Estados Unidos de España, que atiende a Andorra, tengo entendido, no recuerdo si era la de España o la de Francia, leen el principal diario de Andorra todos los días. En el diario de Andorra dice, llegaron 39 cubanos, le preguntaron al ministro de Relaciones Exteriores, y el ministro de Relaciones Exteriores le dice, nosotros somos un país soberano. Si usted, el periodista, le dice, pero usted sabe que a Estados Unidos no le gusta. Bueno, a Estados Unidos no le gusta, pero nosotros somos un país soberano. Hasta ese pequeño país que se llama Andorra, que no tiene ni un jefe de Estado permanente, a veces es el alcalde, a veces es el cardenal de Barcelona, y a veces es el obispo de Oriel y el presidente de la República Francesa. Así mismo. Entonces, hasta en ese caso se va y se gasta capital político en notificarle a los países que no deben recibir a los médicos cubanos en medio de una crisis. A ellos no les importa, este grupo eso no les importa, y el presidente lo hace así. ¿Por qué lo está haciendo? Porque al presidente le motive mucho el tema cubano. Por favor, hay un récord de que Trump mandó gente a explorar negocios en Cuba, incluso gente que estuvo en lo más cercano de su campaña electoral, que lo sabemos.
¿Por qué es que hace esto? Porque él entregó esa política, le dio el portafolio a Rubio a Rubio y a través de Rubio a Mario Díaz Balart, porque Mario Díaz Balart no se le puede dar nada, porque no tiene responsabilidad para mover nada importante en los Estados Unidos, pero se lo dio a Rubio y en la recomendación, lo que le van a rascar en el oídito va a ser siempre hacer todo lo posible por ganar a la Florida al costo que eso tenga. Dicho esto, te insisto, es muy difícil estructuralmente lanzar una guerra porque Estados Unidos no se gobierna solo desde el gobierno. Hay un establishment de política exterior, un establishment de política en general que también puede mover fichas, y una cosa de este tipo es muy evidente empezar una guerra, pero bueno, en situaciones extremas es posible que ocurra, y además quiero decirte, de este presidente y de sus escrúpulos, yo creo que se han roto muchos de los récords del descaro. Bueno, ya Arturo ya adelantaba. Mira, bueno. Dale, Luis. Luego seguimos conversando después del video. Pero a pesar de que Estados Unidos es la principal potencia a nivel global, siempre hay que trabajar y siempre hay que pensar con la asunción de que los recursos no son inagotables. En este sentido, ahora mismo Estados Unidos está en una lucha frontal contra el coronavirus. Lo máximo que puede hacer Carlos Trujillo, Marco Rubio y Mauricio Clavel Carone en la Casa Blanca pueden ser coordinar sanciones, coordinar ciertas medidas, incluso cerrar la embajada de Cuba, de Estados Unidos en La Habana. Eso yo creo que sería el paso final, pero es algo que no se puede tomar, o sea, que no se puede descartar, máximo cuando hay una situación de peligro a nivel global, como es el coronavirus. Ahora, el tema es que intentar ahora comenzar una exploración militar contra Cuba, contra Venezuela o contra incluso cualquier otro país, podemos poner Irán, por ejemplo, sería sumamente peligroso porque, uno, los jefes militares en el Pentágono, por supuesto que no van a estar de acuerdo, porque precisamente el Pentágono va a estar, o sea, se presume que en un futuro se necesite mayor ayuda del Pentágono para coordinar todas las cuestiones locales aquí de enfrentamiento al coronavirus. O sea, no puedes tener dos frentes, de estar luchando aquí contra un enemigo que es mucho más peligroso, en mi opinión, del que probablemente Estados Unidos jamás ha combatido, y al mismo tiempo estar concentrándote entonces en una acción bélica en el exterior, lo cual, por supuesto, va a traer una cantidad de recursos tremenda, tener que combatir, o sea, o tener que estar iniciando esta acción bélica en cualquier parte del mundo. Vas a tener que dividir la atención de los principales jefes militares, además de, por supuesto, de la Casa Blanca, lo cual va a crear una distracción muy considerable en cualquiera de los dos frentes. Entonces, esto va a ser, yo creo que demasiado improbable. Y como decía Arturo, en este caso, por supuesto, hay parte del establishment que va a chillar. Entonces, yo creo que no... O sea, Trump probablemente sea el político más astuto en cierta categoría, o el más manipulador en las últimas décadas, pero por supuesto no es omnipotente. Entonces esto me parece que no se le puede dar mayor poder, o se puede presumir que Trump tenga mayor poder de que en realidad tiene. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de cuando él dijo que quería para el 12 de abril, para Pascua, quería ver las iglesias nuevamente llenas, y días después tuvo que echar para atrás, decir que no era posible, precisamente por la gran por los gráficos que se le han enseñado, de que incluso tomando todas las medidas, todas las precauciones, un gobierno que actúe impecablemente, ya es la palabra que se ha utilizado, un gobierno que actúe impecablemente, se presume que pueden haber alrededor de 200.000 muertes en los Estados Unidos. Si no se tomara nada, si no se tomara ninguna medida de precaución, podría llegar hasta 2 millones de muertes. Entre 2 millones y 4 millones de muertes creo que son los números que se han dado. Entonces, por supuesto, estar en medio de una acción bélica, esto implicaría
una mayor distracción en todos los frentes, y esto, por supuesto, haría que los números incrementen. Entonces es muy peligroso incluso para el propio Trump establecer una distracción en este sentido, o intentar establecer una distracción en este sentido. Bueno, yo creo que, imagínate, Estados Unidos tiene que lidiar con el coronavirus y con la administración Trump a la misma vez. Es decir, son dos tipos de virus distintos, pero igual de nocivos para la existencia del país. Les propongo ver el video entonces de América Latina. El video. Sí. No podemos olvidar de que hay unidades de la Marina, sobre todo el ejército de Estados Unidos, que están en cuarentena precisamente por que están infectados de coronavirus. Hay un portaaviones, no recuerdo ahora el nombre, que ya tiene varias decenas de marinos enfermos.